El estudio de este tipo de, bueno, de recursos es sumamente importante, por lo mismo, y pues tiene bastante campo de estudio, así como de investigación, y cada parte tiene su forma, ¿no? De, de interpretación, de estudiarla, de investigación, lo que sea, ¿sí? En esta parte. Entonces hay que conocer tanto los cuerpos de agua en superficie, cómo se llaman, cómo se mueven, por qué se mueven, cómo se generan, las diferencias entre ellos y vinculado a eso también pues el agua subterránea con cosas parecidas de cómo se mueve, por qué y cómo está conformado ese almacenamiento y o esa recarga, ¿no? Entonces todo esto va de la mano. Entonces, para ir complementando lo que comentó la profesora anteriormente, pues básicamente para saber o explorar dónde se encuentra su zona o su acuífero como tal, y bueno, estos son muy bellos paisajes, como podemos ver, también de esas aguas superficiales, pues prácticamente lo que nosotros debemos primero ver es ese método de exploración de cómo usted va a encontrar ese acuífero o dónde posiblemente esté, a qué profundidad y cómo lo voy a caracterizar. Entonces, bueno, hay varios estudios con algunos otros métodos y sobre todo por parámetros físicos que vinculan, adivinen a quién, a su tipo de roca y principalmente con las propiedades que se comentó anteriormente, resistivas, conductivas, porque lo que estamos buscando pues es dónde está el acuífero almacenado. Obviamente sabemos que está en roca, por lo tanto, debe de haber de alguna manera para poder observarlo. Entonces, entre varios métodos que pueden ver ahí en esas tablitas que aparecen, el principal es ese que se llama eléctrico o de resistividad. Y resistencia de la Tierra, conductividad eléctrica. Lo que se estudia o lo que estudiamos es la conductividad con base a esa saturación en el medio poroso para poder identificar a qué profundidad y qué tanto puede ser la extensión de ese manto acuífero. ¿Sí? Con base a esas variaciones resistivas y que vinculan de cierta manera a la densidad también de la roca. ¿Sí? Porque obviamente esta se almacena con mayor o menor medida en algunos tipos de roca. Y eso depende también de la porosidad. Entonces, como pueden ver allí, o sea, los principales no es tanto la sísmica o como aparece uno que llama gravimetría o magnético, esos no tanto, sino son los eléctricos. Y de ahí aparecen abajo uno que se llama polarización inducida, después otro llamado potencial espontáneo y electromagnético y posteriormente radar o georradar. Entonces, muchos de estos métodos funcionan a diversos tipos de profundidades para poder determinar, en este caso, dónde se encuentra nuestro manto acuífero y cómo caracterizarlo, ¿no? Primero voy a delimitarlo. Entonces, comúnmente usted lo van a escuchar como un sondeo eléctrico vertical que aparece a la derecha, ahí en esa imagen, y lo que está comentando es una resistividad aparente que se desplaza de un punto a otro que yo quiero medir, con base a unos electrodos que introduzco a través de una línea y le meto una corriente. Entonces lo que yo mido es una diferencia de voltaje. Y así me voy en toda la línea. No sé, pueden ser 500 metros, 600 o menos, a diferentes direcciones. Y con esos datos yo voy a recrear a qué profundidades con algunos métodos se pueden encontrar o se puede encontrar ese acuífero de interés, ¿sí? En esa forma. Entonces ya existen así variadas cosas, como pueden ver en esta siguiente. Hay varios métodos eléctricos que pueden combinar técnicas y me pueden decir más o menos a qué profundidad pueden estar unos acuíferos más o menos y otros más profundos. Entonces hay varios tipos y métodos, como ahí pueden leer, que aparece uno llamado Schlumberger, otro tipo Wenner, otro tipo Seb, o sea, hay distintas técnicas con el fin de obtener
una conductividad o resistividad de su roca, combinada con el agua que lo está saturando. Entonces, más o menos si pueden ver en la pantalla, en la imagen izquierda inferior, dice material y dice basamento. Roca fracturada, sana, aparece también no saturada, arenas, gravas, limos, arcillas, y todas presentan una resistividad variada. Porque por sí seca, tienen una resistividad, no pueden pasar obviamente la corriente. Y ya con un grado de saturación, pero obviamente con un cierto grado de mineralización, en este caso salinidad, permite el paso de esa conductividad y puede darme un parámetro realmente, o por lo menos aproximado, de qué clase de roca estoy hablando. Entonces, de esa manera yo voy formando mi sección litológica. Y puede ser, no sé, variados metros, 300, 200 metros, y más o menos para determinar o perforar mi pozo a esa profundidad. ¿Y qué posiblemente voy a encontrar? Pues no, pues más o menos a 100 metros puedes encontrar el acuífero, porque se presentó con un comportamiento de este tipo de roca, una grava saturada, probablemente. ¿Sí? Obviamente ese es mi examen preliminar. Al igual que con este tipo de técnicas y otras mediciones de pequeños pocitos para ver el desplazamiento del fluido, también se puede usar para saber el comportamiento de una pluma contaminante, como aparece en la otra imagen. Por ejemplo, no sé si han escuchado en la Ciudad de México que de repente en las gasolineras es lo más típico, se le riega la gasolina por ahí o hay una fuga y contamina algunas zonas de manto en plena ciudad. Entonces, bueno, ¿cómo podemos verlo? No podemos perforar un pozo, ¿verdad? O así, no nada más, porque sí. Necesitamos, en este caso, técnicas como esta, o de radar, que puedan penetrar lo suficiente para poder observar el desplazamiento de la pluma de contaminación. Porque obviamente va a cambiar la resistividad del subsuelo por el material. No es lo mismo hidrocarburo que agua. Entonces, con base a este comportamiento, yo voy a poder determinar a qué profundidad puede estar mi acuífero o a qué profundidad y cómo se desplaza mi contaminante, de forma muy cualitativa de cierta manera, pero ayudan mucho. Ujú. Y ya posteriormente que yo tengo delimitado mi estudio en superficie, bueno, ahora sí yo puedo perforar. Entonces, ese pocito se perfora con un tipo de fluido, ¿sí? Un fluido combinado a base agua. Entonces, ese pocito que se perfora a base agua puede ser, en dado caso, ya después ayudado con alguna herramienta o una sonda como aparece aquí en la parte baja, inferior. Y esa sondita me va a medir a mayor detalle esa variación resistiva que aparece en el subsuelo a dicha profundidad. Entonces yo tengo ya ahora que interpretar estas cosas que ven enfrente que se llaman registros de pozo. Pueden ser para pozo con agua o pozo petrolero. Tienen la misma función, solamente que a diferentes profundidades. Los de pozo con agua son más someros que los petroleros, pero con base a una propiedad petrofísica, o sea, de la roca, en este caso resistividad combinada con la saturación de agua, me va a dar un comportamiento. Entonces, por eso ven ahí que aparecen, que dice curvas que dice normal 8 pulgadas, normal 16 pulgadas, normal 64 pulgadas. Y cada una va a observar una variación resistiva a diferentes profundidades. Y me va a decir si se separan o no. Mira, tengo una roca de este tipo con agua. ¿Qué clase de agua? Un poco más salina o un poco más dulce, dependiendo de la profundidad. Y ya se va relacionando con el tipo de roca que ven a la derecha de la imagen de cada registro.
Entonces, no solamente están estos, aparecen unos potenciales espontáneos, pueden observar en uno y en otro aparecen esas normales. Hay registro de tipo nuclear, pasivo, para observar la radiación natural de la roca, en el material orgánico. Y también de esta manera detectamos dónde puede ser o dónde se puede almacenar el agua. Entonces son estos métodos, después ya que se perforó, para poder un poco determinar a menor escala y a qué profundidad exactamente con qué sensor me estoy topando el acuífero. Ya de esa manera, ok, ya tengo un pozo. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, yo no entiendo bien qué significan las gráficas, las líneas que aparecen en las cuadrículas. Es que esas son barras resistivas. Estamos viendo variaciones de resistividad combinadas. Tú imagínate roca combinada con agua saturada. Si la porosidad aumenta, almacena un poco más, pero dependiendo del cementante. Entonces, si roca fuera menos porosa, no se podría separar un poco más de lo normal. Entonces, si tú le haces pasar una resistividad, una corriente a esa roca más compacta, tu resistividad ¿cómo sería? ¿Alta o baja? Sí, sería más alta. Exacto. Entonces tu curva sería hacia el valor más alto, pegado a 100. Entonces se está graficando la resistividad contra el qué. Contra la profundidad. Ah, que la resistividad serían el R de las X, ¿no? Sí, de cierta manera, sí. Y la Y sería la profundidad. Entonces, de forma así de interpretar estas cosas, que las curvas más se acerquen y se vuelvan más altas, significa una roca compacta, con poca porosidad, por lo tanto, poco almacenamiento diluido. Si esta cosa se separa, mira que la porosidad aumenta, por lo tanto, después se tiene mayor almacenamiento de agua y se asocia a una roca, como alguna de estas tablas. Hay más tablas que hay más de datos. Sí, todavía mi curva o las curvas que ven se van a los valores más bajos. Puede ser que ya me esté topando con el agua salada, porque se presentan con mayor facilidad que pase la corriente. Todas las curvas van a ir para abajo. Mira, hasta aquí creo que está el contacto de agua dulce a agua salada. Y de esa manera yo me fijo hasta dónde debo de perforar también. ¿Sí? Sí. Pero creo que, por ejemplo, la curva en verde, ¿a qué pertenecería? Así como está apareciendo, bueno, es un SP, registro más empieza ahí. Y simplemente lo que está midiendo ahí es una resistencia, pero en vez de resistencia es un voltaje definido. Como tal no está diciendo qué tipo de roca está bien al lado, pero ahí se le está asociando una tabla lógica a la resistencia, nada más derivada de la roca. Entonces, dependiendo a ciertos parámetros, ciertos márgenes de rango de lectura, se le puede asociar a que si tengo un voltaje más bajo, pues es una roca más limpia. O sea, más limpia en el sentido de que no tenga posibilidad de arcilla. Quizá un buen voltaje o una resistividad un poco más alta puede ser que esté asociado a un material que contenga arcilla. Porque puedes observar allí que dónde está la arcilla, en la parte del interior, ¿no? Que le pasa al ese registro que hay allí, aumenta su resistencia. Y si se toca con un tipo de roca diferente, más abajo, que hay arena, arenisca, le pasa al SP, se va hacia atrás. Entonces, ¿dónde yo puedo encontrar mayor quizás almacenamiento de agua, quizás en las arenas? Porque se está viendo una resistencia con menor valor y especialización almacenada a ese tipo de roca. Eso es lo que significan esos rangos.
O sea, eso como tal no lo da, sino que son varios que tenemos que leer, se puede decir. Sí, Para determinar. exactamente. Ok. Por ejemplo, de nada, entonces, por ejemplo, para estos pozos con agua, quizás la profundidad máxima son de 300 metros y es mucho. Entonces tienes un pozo que debe de registrarse en esa profundidad y tienes todo eso por observar. ¿Sí? Entonces son parecidos, ¿no? De hecho, con pozos con agua, estos registros son un poco más, no tan complicados ni tan sofisticados, ¿no? Y combinados como ese tipo de sonda que ve abajo. Un electrodo a 64 pulgadas de separación. Otro a 16 pulgadas. O sea, quiere decir la profundidad a la que ve horizontalmente, penetrando a la formación. Eso es lo que ve en cada uno. En dado caso, a pozo desnudo, como ahí aparece que dicen normales en pozos sin evaluar, con algún tipo de tubería PVC y con una tubería más densa, en el caso del último. Y entonces, si tienen ciertas variedades porque ya saben que está entubado, entonces debe tener una alteración. Entonces, es lo que significa, ¿no? Muchos de estos tipos de registro. ¿Y todo para qué? Pues para que sepan un poco qué partes tienen en un pozo en especial, por poder así ver en otro pozo, o poder ver, dado caso, hacer lo mismo y poder tener una pequeña sección hidrológica en combinación con el fluido. Y más o menos a qué profundidades bien están las capas. ¿Y todo para qué? Para que posteriormente se le pueda hacer algo que ya hemos comentado, es lo llamado pruebas de bombeo. Pues para saber la carga hidráulica, cuánto va a salir, a qué profundidad se me va a generar el cono de descenso, cómo es el cono de descenso, qué tipo de aflujo lo estoy observando, confinado, libre, apagado, quién sabe un montón, ¿no? Entonces, dependiendo de un tipo de régimen o estudio de este tipo, me puede ayudar a ver qué tan bueno es el pozo para poder extraer esa cantidad de agua, ¿no? El caudal más que nada. ¿Cuál es otra de influencia? Transmisibilidad del acuífero, varias cosillas, ¿no? Que dependen ya más que nada de la profundidad de la roca. Y la porosidad, varias cosas de estas. Entonces, eso es lo que posteriormente se le va a hacer a su pozo para ver qué tan bueno es. Y hasta dónde va a abarcar para que evita el problema de que llegue un momento en el que el cono de descenso baje tanto y eso deriva también de la presión, pues ya no puede sacarlo, ya no puede sacar el agua. Entonces, hay que recargarse de alguna manera, o pues se seca, ¿no? Entonces, esto forma parte de, y de cierta manera, para que yo pueda ver de qué manera yo puedo poner un pozo. Pues sí, exactamente, no le comentó a la profesora, no es así de que, oye, pero nada más. No, tengo que simularlo. Tengo que construirlo. ¿Cómo? Pues de forma, pues desde la que sabemos nosotros, ¿no? De una máquina. Tengo que simular esta cosa para que yo más o menos pueda decir hasta qué tamaño está mi yacimiento, mi acuífero. ¿En dónde? ¿Qué tipo de capas lo componen? Y ahora sí yo puedo simularlo y a ver dónde yo puedo perforar. O sea, a esto. Entonces ya después de eso, bueno, 1, 2, 3, dimensionalmente, conozco más o menos el flujo, régimen, con base a pruebas anteriores de meme o algo relacionado con ello, qué compuestos tiene, los minerales, se requiere alguna técnica especial, cómo debo yo diseñar esta cosa o cómo yo lo puedo manejar para poder diseñar mi acuífero y ahora sí poder yo poner en dado caso o perforar, proponer en dónde podemos perforar para poder sacar otro pozo. Bueno, pues esto todo va de la mano. Primero debo de conocer también cómo se mueve el agua subterránea, por qué se mueve, cómo se mueve.
qué es lo que exige allá adentro? Para poder yo diseñar su en la izquierda mi sándwich, bueno, que es el pero con todas las tapitas. Y ahora sí, en algún punto, yo perforo y sé que voy a poder obtener un resultado óptimo, un productivo. Entonces, yo debo de conocer si está adaptado o no, hasta qué profundidad, un modelo, en dado caso, usual, determinístico o estocástico, el tipo de acuerdo y qué dimensión. Todo para las necesidades que yo requiero o que se requiere en una comunidad determinada, ¿no? Hasta qué tanto yo lo quiera llevar. Entonces, todo esto va de la mano. Primero conocer la zona, el tipo de cuerpo de agua, o cómo se mueve, cuál es su origen, propiedades de la roca. Después, la exploración, cómo voy a determinar mi acuífero, a qué profundidad está. ¿Qué es lo que necesito observar? Resistividades. Después perforo. Y con otro registro logro mayor detalle para poder vincular ahora sí, tengo este tipo de roca con este posible saturación con agua. Entonces, ya con todos estos datos, pruebas la transmisibilidad del acuífero, gastos, algunos otros datos importantes hidráulicos, y los meto después a toda esta cosa. Ahora sí yo puedo simular un montón de pozos. En dado caso, mira dónde se propone hacer una perforación para que pueda ayudar, en dado caso, a la jugada o donde sea, ¿no? Entonces, así de en grandes rasgos sería evaluado el flujo de para abajo, ¿no? Para el que use intersectarse en aguas superficiales o profundas, no aguas subterráneas. Entonces, todo esto es parte de, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Preguntas? Sí, ¿a qué se refiere con la carga hidráulica? O sea, esa es la ecuación para obtenerla, pero como tal, ¿qué es la carga hidráulica? La carga hidráulica exactamente tiene que ver, como te expresa, es saber exactamente su flujo en cualquier parte de ese punto en el espacio. Pero el flujo, o sea, tu masa de agua. Eso es lo que significa, o eso es más o menos lo que se entiende o lo entiendes por carga hidráulica. Que tiene que responder a esos valores que pueden aparecer allí. En este caso, sería representado por la H minúscula. Puedes ver allí. O sea, es como si podríamos poner, en vez de carga hidráulica, o sea, la masa de fluido que se está moviendo, el contaminante en un punto. Entonces ahora el H cambia, pero al a la concentración de contaminante. Entonces es simplemente la carga hidráulica, la masa de fluido en ese punto. Sí, ya. Sí. Nada. Bueno, ya esos valores de acá que aparecen son las transmisibilidades o permeabilidades, dependiendo de lo que estemos metiendo por allí. Y cómo se vuelve el régimen ya estacionario o dinámico. Entonces todo esto se encierra, ¿no? Para que ustedes puedan hacer, en dado caso, ya un estudio más a detalle, con mejores propuestas, y no es necesario hacer una perforación nada más en vano. Entonces, de esa manera. Entonces, todo esto lo que encierra el estudio de aguas, ¿no? Sobre todo subterráneas. ¿Alguna otra pregunta? Pues yo igual tengo una duda con respecto a una diapositiva anterior que hablaba sobre 8, 16 y 32. Me parece que son los diámetros del tubo de PVC. ¿Dónde estaban las gráficas? Perdón. Ajá. No. Menciona
8, 16, 32 y 64. No, no son diámetros de la tubería, de lo que está ya, en dado caso, entubado. No, son las profundidades de investigación de cada sensor de la sonda, que está dada en pulgada. Ah, ok, ok. Sí, Ujú. ya, gracias. No, de nada. Sí, eso es lo que significan. Y hay variados tipos de registros. Estos se le llaman eléctricos convencionales, básicos o muy viejitos, porque ya son viejitos, viejísimos de hecho. Y hay, bueno, hay variedad de estos, pero variedades. Entonces, para pozo con agua bastan con solo estos. Para otro tipo de pozo más profundos, pues, las ondas son más avanzadas. Ujú. Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Por mi parte no, profe. ¿No? Ok, bueno, pues le digo que era grandes rasgos esto, porque obviamente cada cosita tiene su desarrollo, metodología y forma en que se debe de hacer. Entonces vamos a pasar ahora sí ya a la parte superficial, ¿no? Ay, bueno, todavía faltó el ejemplito, ¿no? Ya con esa base de que ustedes ya tienen bien su simulación, en dado caso, pues ya pueden ustedes plantear de esta manera, que es algo que les comenté, pues dónde poder poner un pozo. Pero por lo menos ya su modelo se acerca o está lo mejor posible con datos a la realidad. Ujú. Y ahora sí, a discretizar lo mejor posible. Ahora vamos, bueno, ahora sí entrar a esta parte de las corrientes de agua subterránea, de agua superficial, perdón, ¿no? Así como vimos las corrientes de agua subterránea, que son la forma en que se mueve, la dinámica allá abajo, por el medio poroso, y que es tan importante, bueno, pues también hay que conocer la parte superficial. Y lo más común que todos conocemos pues son los ríos, lagos, lagunas. ¿Qué otro tipo de cuerpo con agua? Pues casi es lo más común. Y bueno, obviamente en la parte continental nada más. Entonces, bueno, como ustedes ya saben, ¿para qué me funcionan los ríos? Pues vías de desplazamiento, obviamente para el medio o la zona urbana donde se encuentre, fuente con agua, obviamente, de irrigación también, de energía, si se me inunda el problema por allí, para cultivos, y bueno, sobre todo también para la parte del ecosistema. Y entonces, muchas de estas cosillas es muy importante saber esto, ¿no? Entonces, principalmente estos son los ríos los que nos ayudan y sobre todo nos comparten bastante información y sobre todo nos ayudan de muchas maneras, ¿no? Para almacenamiento, bueno, de agua también, descargas en la zona de inundación, como habíamos comentado, suministro de agua dulce posteriormente, obviamente, transporte de nutriente, obviamente, zonas de pesca también. Desgraciadamente para contaminante también eso suele pasar. Y pues obviamente regulan muchas partes acompañados de otros cuerpos con agua, pues de microclimas que tienen también allí, ¿no? Como el problema ahorita, bueno, que se dio hace meses, pues con lo de Tabasco y creo que siguen lo mismo, ¿no? Que suele inundarse y bueno, como es una cuenca natural de inundación, pues pasa eso. O bueno, ni vamos tan lejos, la Ciudad de México. ¿Qué pasa cuando llueve demasiado y se inundan todas las avenidas y parecen ríos también, ¿no? Entonces, hay que de cierta manera el conocimiento de estas zonas es muy importante para evitar problemas de este tipo. Y bueno, pues ya hemos visto un poquito de todo esto, de la distribución de agua en toda gran parte del planeta. Y pues principalmente estamos más plagados por agua salina, obviamente por los océanos, y una pequeña parte es de agua dulce que él se brinda y pues está en la parte continental, ¿no? Y es tan importante cuidarla sobre todo, así como su estudio, y pues saber un poco más de estos cuerpos de agua, ¿no? Para poder manejar mucho mejor este recurso.
Entonces, por esa razón se ha venido pues ya viendo y ya después van a ver la parte del océano, la parte de la atmósfera, pues ya la vieron también, como todo esto ayuda para tanto la recarga de mantos acuíferos como también en la parte superficial, los ciclos de evapotranspiración, en la parte ya continental obviamente la infiltración y cómo se almacena y en qué parte se almacena también. Si estamos viendo en el caso de volcanes aquí comúnmente, pues en la forma de glaciares y posteriormente pues con base a ese ciclo de evapotranspiración pues ya obviamente bajan a corriente abajo y pues ya se forman pues cuerpos de agua, no sean subterráneos o superficiales en ese caso. Y lo más común siempre es encontrar pues el río y lago o laguna, que es lo más usual. Entonces, pues todo este ciclo va de la mano, ¿no? Para poder conocerlo. Y pues son de suma importancia y también saber y medirlos. De qué manera me funciona y me sirve, ¿no? Sobre todo eso. Para poder darles pues un uso adecuado y cuidarlos sobre todo. Entonces, de la parte de un río, casi vemos un poquito de todos estos cuerpos con agua, ¿no? Primero, desde dónde es el origen, y pues obviamente da parte al llamado valle, o de lo que más o menos ya se ha comentado, el cauce del río, a qué altura está el río, de cierta manera, con una pendiente, hacia dónde está más o menos desplazándose, cuál sería la altura, y después obviamente genera como esas ondulaciones que observan, que tienen un nombre, que ahí aparece llamado como meandro, y después vienen las llanuras de inundación, llamadas vega, así tienen el nombre, y finalmente hacia la desembocadura, y ahí pueden generar deltas, ese famoso término y esa forma en que ellos despliegan todo el sedimento. Y ya bajo los términos ya de la parte oceánica costera, bueno, pues ya tienen nombre, como ahí lo pueden ver, llamada abanico sedimentario o abanico aluvial o algún otro. Pero eso ya es parte de la oceanografía, ¿no? En ese sentido. Entonces, principalmente tenemos estas partes, ¿no? Lago, el río, la llanura de inundación, el meandro, la laguna puede aparecer. ¿Qué otro? Aunque algo muy conocido por allá en el sur, los famosos pantanos, ¿sí? Muchos de estos, un poquito de estos cuerpos con agua. Y prácticamente todos tienen un origen muy común, como lo podemos observar ahí en esta imagen, provenientes de esas aguas que provienen de zonas de mayor altura en dado caso, y un río es el que los transporta, ¿no? Más sedimento, más lo que sea, y por ahí luego se quedan medio estancadas esta agua, y bueno, forma lago, y sigue su camino hacia el mar. Entonces, por esa razón es muy importante pues también saber estas vías, ¿no? Un poquito para saber estos flujos de corriente que pueden verse en el transcurso del río, más que nada, o el movimiento de la masa del fluido. Pues ya saben que tenemos dos tipos, ¿no? El laminar y un turbulento. La forma laminar, pues es de cierta manera como si fuera homogéneo, ¿sí? Y también se mueve de forma, puede ser de un poco lento. Y al turbulento, pues es la combinación y también de esas masas, en dado caso de algunas otras sustancias combinadas, por ejemplo, en algunos ríos que se llegan a juntar. Y eso bueno, aquí no lo he visto, pero es más notable, por ejemplo, en la cuenca del río Amazonas, por ejemplo, cuando se llegan a juntar dos ríos y uno como que es más claro y otro como que es más sucio, entonces se genera ese combinadero de flujos y se le puede dar esa forma turbulenta, ¿no? Entonces, varias cosas de estas se deben de un poquito de saber para también qué tan rápido va la corriente,
cómo es, turbulenta o laminar, cuál es la carga también que tenga y que pueda lanzar, qué tipo de sedimento puede ser, en qué parte es más veloz, más, o sea, en la parte lateral, en la parte de arriba, en la parte del medio o más profundo. Y luego también cuando llega en un cuerpo con agua llamado lago, muchas cosas de estas, ¿no? ¿Cuál de los dos ambientes es con mayor energía? ¿Un río o un lago es más lento? Entonces, cosas de estas, por lo menos hay que conocerlas un poco. ¿Quién tiene en dado caso mayor concentración de nutriente o almacenamiento de sedimento? ¿Un lago, una laguna, un pantano, ¿sí? O el mismo río, ¿no? Hay que ver un poquito de ellos, así, a grandes rasgos, ¿no? Entonces, de los elementos del río, los más comunes, pues primero hay que saber pues, dónde nace. El cauce. ¿Cuáles son las zonas menos profundas o más profundas? Su margen. Sí, hasta dónde puede llegar en combinación, bueno, en esa parte de la tierra y de la parte del cauce del río. Su curso, si no puede cambiar o algún problema que tenga. A la parte superior, intermedio y inferior, ¿no? Hacia donde él totalmente desplaza todo el sedimento. Las curvas que les comentamos por ahí, bueno, que vimos, que llamadas son meandros, que son a veces caminos sinuosos o tortuosos, ¿sí? Que no es tan sencillo pasar y tiene que buscarle la manera de salir. Después hay otros parientes de él, como el arroyo, pero pues son de menor carga de agua, de menor carga en ese aspecto, de poca longitud y caudal. La llanura de inundación, que les comenté de la llamada vega, el afluente, un río secundario que desemboque en otro más grande, con mayor caudal, la confluencia, en donde pueden tener esos dos tipos de río, más o menos les comento un ejemplo, que es muy común verlo, bueno, en cuencas muy grandes, aquí de Lerma a Santiago puede ser en algunos puntos, y finalmente, ¿dónde desemboca? Y pues también tiene que ver la pendiente de ese río, o sea, la altura de la que donde comenzó y hasta dónde va a desembocar todo. Y entonces es necesario también saberla, cuál es su distancia. Entonces son estas pequeñas partecitas dentro del río que me van a ayudar para poder saber las partes de él. A esto. Ahí se ve un poquito mejor ya en la imagen, ¿no? ¿Dónde nace? ¿Dónde se genera la cascada o de mayor gradiente o pendiente cuando hay mayor caída? Y sobre todo de fluido, bueno, de la masa de agua. Los afluentes. El embalse más o menos donde se puede concentrar un poquito más. El encurvamiento, o sea, por donde está pasando posteriormente. Y más abajo de él, pues ya aparece el meandro, que son zonas onduladas. Yo las llamaría como tortuosas, que no es tan fácil de que el río pueda penetrar o romper la roca o el sedimento para poder pasar. Y ya finalmente en la desembocadura y todavía genera deltas. Todo el sedimento que viene arrastrando lo arroja hasta esa parte, ¿no? Entonces de esa manera conocerlo. Dentro de la parte de los embalses, en dado caso, pues también puede verse o puede encontrarse hasta un lago, ¿no? Y sigue continuando río abajo, puede pasar esa misma parte. Aquí vemos un ejemplo un poco mejor, ¿no? Así desde punto de vista macroscópico. ¿Dónde nace el río Amazonas? Después la confluencia de algunos otros ríos más pequeños. Toda la cuenca hidrológica. La confluencia y después el afluente. La combinación. Es lo que les decía, por ejemplo, ahí aparece, o leen que dice Río Negro y el otro Río Madeira o algún otro. Pues el negro le llaman por el mismo nombre, porque son aguas más oscuras, más turbulentas. A diferencia de los otros, son un poco, en teoría, más claras. O bueno, se supone que son más claras. Entonces, cuando los dos combinan, entonces sí hacen el flujo
es obviamente muy turbulento. Y finalmente hacia la desembocadura. Y bueno, en todo su recorrido pues genera meandros, algunos otros cuerpos con agua y zonas de pantanal también, obviamente. Y finalmente el delta. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque yo quiero saber en dónde se concentra más ese volumen de agua, cuál es su velocidad, en qué parte, para poder poner qué. Algo muy conocido, que nos da luz. ¿Qué es? Una termoeléctrica. Una termoeléctrica, una presa, ¿no? Una presa más que nada y puede ayudar. Y aparte, pues almacene también esa agua, ¿no? Para ayuda en dado caso de algunas zonas circundantes. Entonces, por eso es importante saber esas partes del río. Y se dan cuenta, es el principal y el que da nacimiento a todos los demás. Uh-huh. Y bueno, también hay otros términos como la choza escorrentía, no sé si ya la hayan por ahí visto. Uh-huh. Toda esa como capa o lámina de agua que se discurre en vez de hundirse en el suelo, o sea, de irse filtradamente. Pero esta es la que se desplaza por esa superficie. Uh-huh. Antes de hundirse por esa capacidad de filtración en el suelo, ¿no? Entonces son así algunos términos muy sencillos, pero nos ayudan a discretizar bastante. Uh-huh. Entonces también es importante saberlo, porque luego esas súbitas lluvias que de repente llegan y de golpe, y luego al piso o al suelo no le da la oportunidad de absorber lo mejor posible, entonces se desplaza esta como lámina o volumen con agua, ¿sí? De esa escorrentía, y luego pues obviamente se producen esas inundaciones, ¿no? Que no le da tiempo a esa parte del suelo a absorberlo de forma rápida. Entonces, también eso es importante, ¿no? Bastante también saber estos pequeños términos y cómo nos ayudan. Y ya adentrándonos un poquito a esa velocidad de esa masa con agua, sí, de esa masa de agua, pues el gradiente, que es como que le llaman, pero es la velocidad con la que cambia y esa masa con la que se transmite de un punto a otro, sí, la irregularidad que tiene que ver con ese cauce del río o como esa anchura por donde está pasando todo ese volumen con agua, la forma, el tamaño o la rugosidad de la superficie por donde está pasando, y eso determina ese caudal, ¿no? Ese gasto, de forma comúnmente en física que ustedes se han llevado, bueno, llevan mecánica de fluidos, esa es la forma, ¿no? Que comúnmente se dice. Que básicamente es lo que se les está explicando allí, ¿no? Un punto donde lo podemos ver así de forma muy brusca, donde sería pues una dichosa cascada, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, esto pues sí ya lo podemos un poquito nada más platicar, el dichoso caudal, para saber cuánta es la cantidad de ese volumen que está pasando ¿sí? A través de un tiempo determinado. Uh-huh. Y bueno, pues por obvias razones, pues estas cosas varían, porque depende, ¿no? De la recarga también con base a la lluvia o del deshielo, que les ayuda a proveer que esos caudales puedan ser tan grandes o pueden ir bajando, ¿sí? En cantidad y en velocidad. Y bueno, pues este tipo de estudio pues tiene que relacionarse de alguna manera para ver y relacionar esa cantidad o ese caudal, o ese volumen, con la velocidad, con la profundidad y la anchura de por donde está pasando en el río. Y como pueden ver ahí es lo que están haciendo, lo que ven esta recta, ¿cómo se le llama? Estos puntitos y esta recta, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Un diagrama de dispersión. Una linealización. No,
ni dispersión ni linealización, no, no es eso. ¿Correlación lineal? Exacto, es una regresión lineal. ¿Para qué nos ayuda saberla? Pues para ver si la relación, como dice, va también de la mano o no presenta algún cambio brusco en algún punto, tanto en el ancho del río, la profundidad de su lecho y la velocidad. Entonces, esa forma de estudiarlo nos ayuda a por lo menos a ver, mira, pues va de forma muy lineal, ¿no? De cierta manera, conforme va avanzando, casi al desembocar, va, en dado caso no se puede aumentar su caudal o puede disminuir, pero va en una relación de forma lineal, de forma, pues sí, como una recta, sencilla de cierta manera. Entonces, esta es una forma como que estadística de estudiar también varias variables referente a lo que ustedes estén estudiando. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí tienen en la otra imagen, en la derecha, pues eso es lo que les había comentado, la pendiente del río, en donde más o menos, ¿cuál podría ser esa pendiente? Tiene que estar relacionada, obviamente, con esa velocidad a la que se está desplazando también, ¿sí? Esa masa de agua. Sin dejar a un lado también la anchura de ese lecho, el tipo de sedimento que ande por ahí arrastrando también, tienen que ver también en esa parte y con esa pendiente, ¿sí? Más o menos a qué altura lo tengo, más o menos en qué punto, para poder determinar esa parte. Entonces, bueno, ahorita viene esto. Un poquito así la imagen, bueno, porque esto que aparece viene en el libro de apoyo que le subió su profesora, es de hidrología de la parte superficial. Y bueno, ahí aparece esta pequeña expresión que ven abajo, ¿no? Donde dice raíz de S. Y esa raíz de S pues, obviamente es para obtener la pendiente de ese río. Y, o sea, yo tengo así mi río más o menos con esa elevación, una longitud, con un factor de rugosidad. Esa K o ese factor de rugosidad depende de esto que más o menos comentamos. Ancho, profundo y si lleva algún otro material por el camino por donde está pasando. Entonces, también para determinar la pendiente, si es que es igual en todos los puntos o está cambiando en alguna parte. Y también, obviamente, saber su longitud del tramo. Entonces, como pueden observar, esa expresioncita está muy sencilla, lo que ven en la parte intermedia. Esa ya la han visto por ahí. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces aquí la velocidad es esto, lo que se está sustituyendo nada más. Y se le está sumando todos los pequeños tramitos en dado caso de esas pequeñas longitudes del río. Entonces, para tramos que no son idénticos, aparece esa expresión de ahí abajo, que es la longitud total sobre pequeños tramos del mismo. Y sus pequeñas pendientes que aparecen. ¿Sí? Si tienen preguntas, me van comentando. Entonces, ya después de hacer estos desarrollos, porque, bueno, si han revisado el libro o algunas partes de él, el libro no hace mención de cómo se explica esto, ¿verdad? Nomás lo arroja y esta es la fórmula. Y ya, ¿no? Entonces, vamos observándolo así en partes y cómo se va desarrollando cada término. Pues como estoy sumando cada pequeña pendiente, pues obviamente hago esto, que donde aquí ven la suma de cada tiempo del tramo, pues simplemente sumar esos tiempos también, que a fin de cuentas que es distancia sobre la misma velocidad, que es lo que se hace aquí abajo. Y ya de esta manera, simplemente haciendo esta sustitución, como pueden ver aquí, ¿sí? Pues aquí de esta parte, en la derecha, y en esta imagen 4, pues aparece ya la expresión como tal. La velocidad, obviamente aquí con la sumatoria de esas pendientes,
y es igual a esa longitud total que habíamos visto sobre todas las pequeñas pendientes que aparecen allí. Obviamente no vamos a veces a obtener ese dato de la constante de rugosidad, ¿verdad? Entonces para este caso vale 1. Y por eso en alguna literatura o comúnmente la ven de esta manera, de esta forma. Lo pueden ver aquí las dos equivalentes, en forma de sumatoria o la forma desglosada. Y ahorita vamos a ver un ejemplo para que vean la aplicación de esto. Entonces, para saber la longitud o la pendiente prácticamente de su río y en qué punto puede ser que, mira, está variando aquí, entonces puede ser vinculada a que la velocidad del fluido pues no sea tan alta. Puedo tener un embalse o algo relacionado a eso. Entonces, para tramos idénticos, en dado caso, vean cómo esa L mayúscula cambia nada más al número N, número de tramos de igual longitud, punto. Y la pendiente de cada tramo. Si son distintos, pues ya aparece la otra. Y vean que ahora en vez donde aparece el 1, pues ya cambian a lo que hemos visto. ¿Sí? Las longitudes de cada tramito que aparece. Entonces simplemente se hacen esas dos diferencias. Y ahora, bueno, ¿cómo lo vemos con un ejemplo? Así. Por ejemplo, aquí nos dan que un río H, ¿no? Hay por ahí, creo que es el, no sé cómo se llama este, de que aparece allá. Y pues dicen que su desnivel está a esta altura, 2.450 metros. Y otra en una estación aparece a 1.940 metros del río. Y su longitud neta es de 30 kilómetros. Bueno, pues hay que conocer esa pendiente. Entonces, como pueden ver aquí en la imagen, aparecen estos puntitos que son como estaciones para esa medición, a una distancia y a una elevación. Entonces, ¿cómo se procede? Bueno, ya me habían dicho a qué altura él nace. Después, bueno, son 5 tramos, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tenemos la elevación, que es esta diferencia. Después, hacemos el siguiente, diferencia, este tramo, el que aparece aquí, menos lo que mide acá. Y listo, me doy otra distancia. Posterior hago lo mismo con la siguiente estación. Esto. ¿A qué más o menos altura está? Aquí también a qué más o menos distancia está y altura. Vuelvo a hacer la diferencia y aparece ahora 50. Hago el otro punto de estación y vuelve a aparecer algo muy semejante. Y así lo hago con las demás estaciones. Entonces, como ven, ya me aparecen estas alturas, bueno, estas elevaciones y estas distancias para poder determinar la pendiente de mi río, ¿no? Después que hago esto, ¿qué hacemos? Bueno, para un solo tramo, pues la pendiente la definimos así, ¿no? Pues obviamente que es el desnivel. Pues la H sobre L, ¿no? La longitud total sobre ese desnivel neto. Entonces vean, si es un solo tramo, simplemente bastaría con hacer esto. La diferencia entre esa elevación que encontramos el primero sobre la longitud neta. Y me da este porcentaje o este valor adimensional de esa pendiente. Pero no suele ser a veces ser así tan sencillo. Entonces, dependiendo ahora el desnivel, la longitud y la pendiente de cada tramo, hacemos lo mismo pero por separado. Ya habíamos encontrado este valor de 300, el de 50, después el otro tramo de 50 y las distancias a las que están. Hago lo mismo que aparece acá arriba y lo separo. Y es como voy así encontrando sus pendientes de cada uno. Les extraigo raíz y después veo cuánto mide la longitud de ese tramo sobre esta raíz que esta pendiente encontré.
Y finalmente obtengo la longitud, ¿no? De esta manera. Y posterior a eso, pues así le voy haciendo con cada uno. Y me aparece este valor que está aquí en la tabla anterior. Tramo 1 con ese posible valor de el tramo, 75.894. Y así me voy con todos, el segundo tramo ahora, y el tercer tramo, y el cuarto tramo. Y ahora lo sustituyo en la ecuación general. Longitud neta, y por cada uno que yo encontré, que es la suma total. Y de esa longitud, bueno, o de cierta manera son, pues esas pendientes que también están con esa raíz, ¿no? Las elevo al cuadrado y obtengo lo mismo. Entonces es una forma de comprobarlo y también verlo que por esa vía, sea de un tramo no igual, o en este también caso igual, obtengo la misma pendiente. ¿Sí? Y es una de muchas técnicas, en dado caso que quieran ustedes ver o calcular el diámetro de la cuenca, el brazo, no sé, caudal, varias cosillas de esa naturaleza, ¿no? Que tiene que ver con esa hidrología superficial. Y vean que apareció, pues de cierta manera, lo mismo. Pero lo encontramos por separado, por cada tramo. Y sabemos también la importancia de cada tramo, cómo varía. Simple, ¿no? Sí. Ok. Y bueno, ya varios de estos cambios de corriente arriba, abajo, pues es de esa manera también para poder determinar pues estos parámetros más que nada y saber algunas cosas muy importantes, ¿no? Entonces también, obviamente, el estudio de ese perfil, esa longitud total, netamente, desde dónde inicia hasta dónde desemboca totalmente. Que lo que aparece ahí es la imagen que le está comentando, con un gradiente o un cambio muy brusco en cierta posición, en una cierta región, como pueden observar ahí, gradiente muy empinado, y el gradiente más suave quiere decir que ya se está casi emparejando a nivel horizontal. Entonces, ¿en qué punto es donde puede aparecer con mayor corriente, en dado caso, y en otras no? Entonces, si pueden notar, hasta en la misma imagen se aprecia, ¿no? En la cabecera, cómo empieza a bajar la corriente y se forman esos como parecidos como rayos, si pueden verlo, bueno, sí se parece como si se distribuye de esa manera. Los brazos que dan origen un poco, o sea, se juntan en la fuente, con fuente para que crezca un poco, bueno, la distribución del río, para que puedan tener una mayor carga. Y ya posteriormente, cuando ya va a gradiente más suave, no va tan fuerte ese cambio, vean que aparecen estas estructuras que mencionamos que son los meandros. O sea, como que pierde velocidad hasta cierto punto, o va perdiendo velocidad la corriente, y ya le cuesta un poco del trabajo poder atravesar para que llegue a la desembocadura. Y me genere, ahí se ve, una estructura, el dichoso delta. O sea, todo el material que trae. Entonces, bueno, aparte de estos factores, pues tenemos que conocer también pues esa intensidad, cuándo vuelve a pasar, cuánto dura, en dado caso de que haya pues, lluvias muy fuertes, precipitaciones, en qué lados, en qué regiones, en qué temporadas. Y eso para saber en esta vía pues varias propiedades de interés, ¿no? La humedad, textura, que habíamos comentado, que depende de esa porosidad o ese cementante, la pendiente del terreno también, que vimos ahorita un poquito de esto, y pues gran parte
de esa pequeña cubierta vegetal que también ayuda para poder retenerla, o si no, pues obviamente se va, ¿no? Esa cantidad de flujo de agua. Y bueno, vinculado a estas velocidades o esas corrientes, con esos cauces, pues es como les había comentado, ¿no? Ese material que llevan. Entonces pueden tener o pueden transportar esos sedimentos dependiendo de qué tan rugoso sea por donde está pasando, obviamente, el camino del río. Si por donde está pasando esa roca es más consolidada o no, entonces se lleva fácilmente por ahí los sedimentos, y por esa razón ustedes lo conocen, o por lo menos no sé si hayan ido, en dado caso, por ejemplo, al cañón que tenemos aquí en México, en esa parte, el famoso cañón de quién, que aparece en el sur, El sumidero. el cañón del Sumidero, o bueno, ya en otras partes, bueno, en el dichoso Estados Unidos, en Estados Unidos, el dichoso el Gran Cañón, y pues cómo lo generó el río, ¿no? De esa manera, a través de cientos de años, lo que ha hecho. Cómo cambia totalmente todo la geomorfología de toda su zona, ¿no? De toda ese ambiente o esa roca. A esto. Cómo ha tallado, cómo ha logrado atravesar a través de cientos de años solo la abrasión o la misma velocidad en el transcurso de su viaje del río. Cómo ha labrado, ha tallado la roca. Entonces, ya dentro de este transporte del sedimento de esas corrientes, pues puede tener carga suspendida, en suspensión, que es una de las principales, disuelta, dependiendo, y un poco de carga con mayor tamaño, ¿no? Que es la carga de fondo, un sedimento mucho más grande, clastos más grandes. Entonces, en el mismo transcurso, pues lo puede ir redondeando o no. Sí, por esa razón, pues varios que hemos visto, hemos tenido contacto con un río, hemos visto ese tipo de esfericidad en las rocas, ¿no? De esa manera. Y pues material en suspensión también. Entonces son estas tres partes, ¿no? Principales. Y por esa razón, también la coloración, o si es fluido de su río, bueno, cómo se está transportando, puede ser turbulento o no, dependiendo de esa carga en la que contiene y por donde está atravesando, que influye en la velocidad de esta corriente. Cuando se dan cuenta, básicamente es más que nada el estudio principal en cuestión dinámica del río, ¿no? Que da forma al resto de lo que tiene alrededor, ¿no? Y circundante. Y bueno, yo creo que por el momento hasta aquí le detengo, porque ya prácticamente faltan 3 minutos para que esto acabe. Entonces, si quieren, hasta aquí le dejamos. Y bueno, pues en la siguiente, si nos permite la profesora, pues ya continuar con esto y terminamos. ¿Cómo ven? Yo tengo, bueno, sí, yo Sí. tengo una existencial nada más. A ver si me la podía contestar. Sí. Si se produjera un temblor en el mar o en el océano, se filtraría el agua, y si es así, ¿hasta qué capa llegaría esa agua que se filtrara? Para empezar, ¿en dónde? ¿En el piso oceánico o en el continente? En el piso oceánico. Bueno, para empezar, no se filtraría, porque Ok, para empezar ya está saturado. ok. Entonces simplemente se desplaza la masa de volumen. Es todo. Lo que hace el bloque al romperse y mover toda esa gran masa de volumen con agua, porque en ese piso oceánico ya está saturado. Ah, y sería muy diferente si fuera
en la parte continental, ¿ahí sí se filtraría? ¿O Sí, no, sí, claro que sí, porque ahí llega el tsunami y pues órale, a lo que hemos visto en las noticias o cuando ha pasado, ¿no? En zonas de supuesto, bueno, que ya está un poco más, por lo menos seco, o sea, no tenemos ahí un lago, bueno, o la masa de agua que se encuentre, pero si llega obviamente este gran volumen con agua, pues obviamente va a arrasar y todavía va a sobresaturar esa zona. Oh, ok. Bueno, sí, muchas gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No? No, ninguna, profe, profe. todo bien. Bueno, si quieres aquí le dejamos y continuamos ya la siguiente. Sí, profe, muchas gracias. Gracias. Aquí le pongo, Vale, gracias. de nada. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Continuamos con esta clase el próximo jueves, chicos. Para el próximo miércoles no olviden su material para la práctica de cuencas, que la vamos a iniciar. Sí, profesora. Gracias. Muy bien, tengan bonita noche, cuídense mucho. Gracias, igual.